que es su enfermedad de fondo y que está estable. ¿Qué pasa con la parte anestésica? Nosotros administramos medicamentos que alteran esa homeostasis interna que tienen los pacientes. Al administrarle los medicamentos, vuelvo a repetir, ejercemos efectos que producen estos, ¿no? Por ejemplo, los hipnóticos, el propofol que provoca cuando yo lo administro, puedo provocar bradicardia, hipotensión. Cuando yo administro un narcótico, también yo puedo inducir a bradicardia e hipotensión. Lo mismo cuando yo administro un relajante o cuando yo administro un agente inhalatorio. Lo mismo ocurre cuando yo administro o coloco un bloqueo regional, sea una anestesia raquídea o sea una anestesia epidural. Yo puedo condicionar en el paciente como efecto del medicamento que le estoy administrando, puedo condicionar alteraciones del sistema cardiovascular que van desde hipotensión, bradicardia e incluso un PC si es que el paciente no estaba adecuadamente compensado. Estamos hablando de pacientes con riesgo que van de ASA 3 a ASA 4, donde su estabilidad hemodinámica está en función de su sistema simpático que está activado para mantener su equilibrio. Nosotros cuando administramos la anestesia bloqueamos en parte ese sistema simpático del paciente. Acuérdate que una persona cuando está en alerta tiene su sistema simpático activo, pero cuando un paciente es inducido al sueño, como ocurre en la anestesia, o cuando administro la anestesia regional, donde hago un bloqueo simpático a través de la introducción del anestésico local en los plexos, nosotros bloqueamos esa respuesta simpática y empieza a comandar el efecto parasimpático, que si no es adecuadamente manejado, puede inducir a los trastornos que he mencionado. Por eso que la atropina y en general los agentes muscarínicos son de uso muy frecuente en quirófano, porque toda bradicardia que a la larga condiciona una repercusión hemodinámica en el organismo del paciente tiene que ser corregida. Como les mencionaba a su compañero del otro grupo, ¿no? ¿Y por qué debemos corregir una bradicardia? Porque si esa bradicardia se pereniza, a la larga hace que disminuya el gasto cardíaco en los pacientes y provoca daños de perfusión, ¿no? De transporte de oxígeno a órganos blancos. Y en el paciente, en el postoperatorio inmediato, ¿qué va a tener? Trastorno de esos órganos blancos. A la cabeza, sistema nervioso central, sistema cardíaco, sistema renal. Entonces, nosotros, el evento de la anestesia, que al final podríamos decir que es una agresión hacia el paciente, no estoy hablando de la parte quirúrgica que también tiene sus cosas, ¿verdad? Estoy hablando de la parte anestésica. Lo que se trata es de que al inducir la anestesia, nosotros lo hagamos de tal manera que no condicionemos alteraciones hemodinámicas que puedan desencadenar que al despertar el paciente o al pasar el efecto de la anestesia, en el caso de una anestesia regional, provoquen daño agudo y daño crónico de estos órganos que ya mencioné. ¿Ok? Entonces, por eso que tenemos que saber usar y en qué momento se debe usar estos agentes muscarínicos. Entonces vamos a hablar hoy día de los agentes muscarínicos. Estoy presentando ya la diapositiva. Están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar ahora de la atropina, como ejemplo de un agente muscarínico a ser usado. La atropina es una droga anticonceptiva. Fue aislada por primera vez por Maine en el año de 1831 y sus efectos fueron estudiados principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Las drogas anticolinérgicas, que compiten con la acetilcolina en los receptores muscarínicos, se encuentran distribuidos estos receptores primariamente en el corazón, en las glándulas salivales,
y en el músculo liso del tracto gastrointestinal y geniturinario. Los fármacos anticolinérgicos son fármacos que antagonizan las acciones de la acetilcolina, produciendo a dosis terapéuticas bloqueo de los receptores muscarínicos con escaso o nulo efecto en los receptores nicotínicos. La atropina es un agente anticolinérgico. Es un fármaco capaz de bloquear la acción del sistema parasimpático, gracias a que su afinidad por los receptores muscarínicos es mucho mayor que la acetilcolina. Ocupa la atropina estos receptores, los receptores donde tienen que actuar la acetilcolina, ¿no? Hace que no ingrese la acetilcolina y entra la atropina, no teniendo afinidad en los receptores nicotínicos, ni neuronales, ni musculares. La atropina se une así a los receptores muscarínicos, pero no los puede estimular, ya que carece de actividad intrínseca. Los efectos que observamos son consecuencia de que la atropina, al unirse a los receptores muscarínicos, va a impedir la acción de la acetilcolina en estos receptores. Como les dije, es un alcaloide presente. La atropina es un alcaloide que está presente en la tropa belladona y en la datura estramonium. Y hablé de sus características químicas. La escopolamina, que también es un agente muscarínico, es un alcaloide extraído de la Iosanus niger, que es el éster de la escopina y el ácido trópico. También tenemos derivados sintéticos, ¿no? La gran mayoría son estructuras químicas parecidas a los ésteres, y entre los semisintéticos tenemos al ipratropio y al oxitropio. ¿Cómo actúan estos agentes muscarínicos? Actúan como antagonistas competitivos en los receptores colinérgicos muscarínicos. Solamente los efectos de estas drogas pueden ser superados cuando aumente la concentración local de la acetilcolina en este receptor. Es la única forma de contravenir estos efectos. Yande, ya te llamo, un ratito estoy en clases. Disculpen, chicos. Hay diferencias entre las drogas anticolinérgicas o drogas muscarínicas, entre la atropina, entre la escopolamina y el glicopirrolato, que se explican porque existen subclases de receptores muscarínicos, que son el tipo M1, el tipo M2 y el tipo M3. También tenemos el tipo M4 y el M5. Y también depende de la sensibilidad que se tenga en estos receptores. Tenemos en este cuadro la distribución de estos receptores. Por ejemplo, vemos acá, con el puntero, los receptores muscarínicos M1 preferentemente están en el aparato gastrointestinal. Los receptores M2 están básicamente en la fibra cardíaca y en el músculo bronquial. Los receptores M3 están a nivel de la vejiga y están a nivel del músculo liso bronquial. Los receptores M4 están en las glándulas sudoríparas y, disculpen, están en las glándulas sudoríparas y en las glándulas salivales. Y los receptores M5 están a nivel del ojo y el sistema nervioso central. Entonces, en estos receptores, donde va a actuar la atropina, o la escopolamina, o el glicopirrolato, o el bromuro de ipratropio, dependiendo de qué tipo de agente muscarínico estamos hablando, actúa competitivamente con la acetilcolina y bloquea la transmisión. Y por ende, bloquea la respuesta parasimpática e incrementa la respuesta simpática. Vamos a ver acá cuáles serían los efectos en el otro lado. Si la acetilcolina provocaba miosis, la atropina provocará dilatación de la pupila. Si actuaba a nivel de las glándulas salivales,
estimulando la salivación, la atropina inhibirá la salivación. Si actuaba con contracción bronquial, broncoconstricción, la acetilcolina, la atropina relajará los bronquios. Si va a inhibir la frecuencia cardíaca, la respuesta a la acetilcolina, la atropina acelerará el impulso cardíaco. Con respecto a la actividad sobre el sistema digestivo, si la acetilcolina estimulaba la actividad digestiva, la atropina inhibirá la actividad digestiva. Con respecto al nivel de la vesícula biliar, estimula la vesícula biliar. Entonces, ¿qué hace la atropina? Inhibe la actividad digestiva, estimulando la liberación de la glucosa por el hígado, la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, y relajando la vejiga y contrayendo el recto. Esto serían las acciones de la atropina cuando bloquea los receptores de la acetilcolina. Entonces, dentro de la clasificación sabemos que todos los agentes muscarínicos, ¿verdad?, pueden actuar en forma directa, como también tenemos una forma de actuar de acción indirecta, ¿no?, que son a través de la inhibición de la enzima que degrada la acetilcolina, la enzima la colinesterasa. Pues acá tenemos la distribución de los receptores, los M1, neuronas y terminaciones terminales, M2, corazón, músculo liso, neuronas, nervios terminales, M3, glándulas exócrinas, músculo liso, neuronas, nervio terminal, y también tenemos la M4 y la M5 que no la tenemos en este cuadro. La farmacocinética de los agentes muscarínicos. Su absorción es rápida en el tracto gastrointestinal, localmente se absorben en las superficies de las mucosas. Esta es degradada rápidamente la atropina por una hidrólisis enzimática, produciendo dos metabolitos, que son el ácido trópico y la atropina, que son eliminados por el riñón. El clero renal de la atropina, por esto, es flujo dependiente. El 80% de esta droga se va a eliminar por los riñones en las primeras 8 horas y el resto durante las primeras 24 horas, uniéndose a las proteínas plasmáticas en un 50%. La atropina tiene capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, produciendo a nivel del sistema nervioso central una pseudoestimulación o una depresión del sistema nervioso central, dependiendo de la dosis de atropina que se administre. Este bloqueo que se produce por la atropina es dosis dependiente y es secuencial. El primer efecto en aparecer a dosis baja de atropina es la inhibición de la secreción salival y de las secreciones gástricas, las cuales se suprimen a concentraciones más elevadas. La secuencia de aparición es en función entonces a el incremento de la dosis. A menores dosis se inhibe la secreción salival, luego la disminución de las secreciones bronquiales, relajación del músculo liso vascular, los efectos cardíacos, la midriasis, la visión borrosa, la inhibición de la micción, la supresión de los movimientos gastrointestinales y el inicio de las secreciones gástricas. Todos estos efectos se van a incrementar en los ancianos si utilizamos las concentraciones similares a las que se utilizan en jóvenes. Y acá tenemos un cuadro donde se compara el efecto de la atropina, el glicoporrolato y la escopolamina. Como ustedes ven, el efecto anticeluloso es mucho mayor con el glicoporrolato y la escopolamina, los cuales se consideran los medicamentos ideales para administrar para disminuir secreciones salivales o gástricas de un paciente que va a ser sometido a anestesia general. Mientras que la atropina tiene un mayor efecto a nivel de la frecuencia cardíaca si comparamos con el glicoporrolato y la escopolamina. Y la escopolamina, dentro de comparándole con la atropina y el glicoporrolato, es el que produce mayor midriasis y ciclopegía. ¿Cuál es la farmacocinética de la atropina cuando se administra por vía intravenosa? Su comienzo de acción va a ser entre 40 segundos a 2 minutos, con una vida media de eliminación que va de 140 a 160 minutos y una duración de acción que va de 30 a 60 minutos.
Esta respuesta va a ser dependiente de la edad, debiendo de aumentarse la dosis en pacientes jóvenes y gerontes, a pesar que en los gerontes el clínico de la eliminación de la atropina está disminuido. Con respecto a las propiedades farmacológicas de los agentes antimuscarínicos, las medicaciones anticolinérgicas tienen múltiples indicaciones, múltiples usos, pero frecuentemente su mayor uso se debe en el periodo perioperatorio, en la medicación preoperatoria, en el tratamiento de los reflejos vagales que son inducidos, sea por la administración de los agentes anestésicos que administra al paciente el anestesiólogo, o sea por los bloqueos regionales o por los mismos eventos quirúrgicos, la estimulación de ciertos reflejos vagales inducidos por la técnica quirúrgica per se. La reversión también de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, como los anticolesterásicos, requiere la adición de un agente muscarínico como la atropina. Con respecto a las acciones cardiovasculares que tienen estos agentes, este es el efecto principal por lo cual se utiliza la atropina, sea intraoperatoria o fuera de quirófano. La respuesta dominante va a ser la taquicardia, y la frecuencia cardíaca puede también disminuir, sobre todo cuando se usa dosis bajas. La dosis promedio a utilizar para el manejo de la bradicardia va de 0,4 a 0,6 miligramos por cada dosis que se coloque. La disminución leve de la frecuencia se puede producir en forma paradójica, a pesar de que la atropina está indicada para usar en bradicardia, por bloqueo de receptores M1 en las neuronas postganglionares parasimpáticas. Por ende, dosis mayores de atropina son las que inducen taquicardia, bloqueando los efectos vagales sobre los receptores M2 en el nodo sinusal marcapaso. Y esto se aprecia en un electrocardiograma con un acortamiento del espacio PR. La respuesta a la atropina va a depender entonces de la capacidad mayor o menor que se tenga de respuesta vagal, y se usa frecuentemente para el tratamiento de los reflejos que producen bradicardia intraoperatoria. Se puede utilizar el margen terapéutico, la atropina va desde 15 a 70 microgramos por kilo intravenoso, con la finalidad de incrementar la frecuencia cardíaca y antagonizar los efectos de la acetilcolina en el nodo sinusal. A dosis terapéuticas, la atropina tiene poco efecto sobre la tensión arterial. Sin embargo, en dosis tóxicas por encima de 2 miligramos, puede existir una disminución de la presión arterial por acortamiento del tiempo de llenado diastólico por la incrementación de la frecuencia cardíaca. No tiene la atropina un efecto significante sobre los vasos periféricos a dosis terapéuticas, pero a dosis mayores podemos evidenciar enrojecimiento facial, y a dosis altas puede producirse vasodilatación en áreas cutáneas, originando rubor y calor. Con respecto a su acción sobre el tracto respiratorio, la atropina se considera un anticelulólogo porque inhibe las secreciones bucales, faríngeas y bronquiales, y la musculatura lisa bronquial se relaja. Va a disminuir la resistencia de las vías aéreas y va a aumentar el espacio muerto anatómico y fisiológico. Disminuye la incidencia del laringoespasmo durante la inducción anestésica al disminuir las secreciones traqueobronquiales. Y en el caso de pacientes asmáticos se utiliza la acción tópica del bromuro dipatropio. Los antimuscarínicos son de utilidad en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con respecto a su acción en el sistema nervioso central, a dosis terapéutica de 0,5 a 1 miligramo, la atropina puede producir excitación vagal suave por estimulación de la médula y de los centros superiores. En dosis elevadas, la atropina y la escopolamina pueden producir irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirio. El glicopirrolato es el anticialólogo de elección cuando no se desea sedación. Sobre su acción sobre el ojo,
Se ha visto que la instilación conjuntival o administración sistémica, las drogas atropínicas van a bloquear la respuesta a la estimulación colinérgica del esfínter muscular del iris y del músculo ciliar, dilatando la pupila y paralizando la acomodación, con la consecuente aparición de fotofobia y visión borrosa. Las drogas como atropina, los derivados antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos y antihistamínicos H1 pueden incrementar y precipitar el glaucoma en pacientes que tienen ya este problema, porque incrementa de forma peligrosa la presión intraocular. A nivel del aparato gastrointestinal, inhibe la secreción salival y deja la boca seca, la serostomía, dificultando la deglución y el habla. Se usan también como agentes antiespasmódicos, ya que afecta el tono y la motilidad gástrica, y también inhibe esta secreción gástrica, siendo mayores los efectos sobre el intestino delgado que sobre el estómago. A nivel de las glándulas sudoríparas, inhibe la actividad de estas y la piel se vuelve seca y caliente. Puede causar un síndrome que se llama síndrome central anticolinérgico, que se caracteriza por una progresión de síntomas desde la desazón y alucinaciones hasta la sedación e inconsciencia. Este síndrome se aprecia mucho más con la escopolamina que con la atropina, siendo la fisostigmina la droga anticolesterásica capaz de cruzar la barrera hematoencefálica que se usa para manejar este síndrome. En la intoxicación con atropina se describe la aparición de estos dos síndromes, el anticolinérgico central y el anticolinérgico periférico, que se pueden presentar en sucesión o ambos al mismo tiempo. Y cada síndrome se divide a su vez en tres grados de severidad, dependiendo esto de la dosis de la atropina. Con respecto al síndrome anticolinérgico periférico, tenemos de primero y segundo y tercer grado. En el primer grado, la característica de la serostomía, o la sequedad de la boca, la depresión de las secreciones bronquiales y sudoríparas y la hipotensión de origen ganglionar. Segundo grado, la midriasis, visión borrosa por ciclopegía, perturbación de la conmoción visual, anomalías de la condición cardíaca. Y en grado tercero, retención urinaria y hilo dinámico. Y en las características del síndrome anticolinérgico central tenemos en el primer grado cambios del humor, ataxia, alteraciones de la marcha. En segundo grado, distracciones frecuentes, déficit atencional, alteraciones de la memoria. Y en tercer grado, desorientación, fabulaciones y alucinaciones. Y en este caso, en el caso del síndrome anticolinérgico central, estas manifestaciones de segundo y tercer grado se aprecian en dosis de atropina que van alrededor de 5 miligramos. Ahora ustedes dirán, ¿dónde se usa tanto atropina? ¿No? Se usa en el manejo de bradicardia, pero la recomendación es no más de 3 miligramos. En el uso de anestesia, nosotros utilizamos la atropina para contrarrestar los efectos de la actividad parasimpática que se producen por muchos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un manejo de la vía aérea, pediátrica sobre todo, podemos saber que hay incremento de las secreciones de cavidad oral como de la vía aérea. Entonces, para secar la boca, para disminuir las secreciones bronquiales, al paciente se debe atropinizar. Luego, ciertos anestésicos también inducen secreciones y disminuyen la frecuencia cardíaca. En este caso, también se debe atropinizar al paciente previo a la administración de estos medicamentos. Luego tenemos la bradicardia refleja, que se induce por una manipulación de vía aérea o por tracción de músculos oculares o de las vísceras cuando el cirujano está operando, ¿verdad? Entonces, para este caso, también se atropiniza al paciente, porque existen, por ejemplo, a nivel, aparte de lo que está mencionado en esta diapositiva, de que, por ejemplo, cuando el cirujano está manipulando la membrana timpánica, también se puede presentar bradicardia, o cuando el cirujano está haciendo sobredistensión de la vejiga, cuando está haciendo una recesión transuretral a un paciente de próstata. Para este procedimiento utilizan una irrigación continua y crean un espacio mediante el llenado de la vejiga con agua destilada o con cloruro. Entonces, esta distensión vesical provoca bradicardia.
como el pinzamiento del cuello uterino, que también cuando el ginecólogo va a hacer un legrado a una paciente, cuando hace este procedimiento también puede desencadenar un reflejo bradicárdico. En todas estas situaciones es que el paciente debe ser monitorizado durante todos estos procedimientos de forma adecuada, de manera continua, y para detectar tempranamente los eventos de bradicardia y ser corregidos lo más pronto posible. En el caso de los recién nacidos y los lactantes, este es un grupo de edad donde la bradicardia se desencadena rápidamente por el grado de inmadurez que existe a nivel del sistema muscarínico, a nivel cardíaco, ¿no? Y también porque este grupo etario puede hacer muy fácilmente hipoxia, y la hipoxia puede estimular para que se desencadenen la bradicardia como mecanismo reflejo. Sin embargo, hay contraindicaciones para el uso de la atropina. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas estenosantes, el adenoma de próstata, los pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, la fiebre y la trisomía del par 21. La atropina puede enlentecer un ritmo sinusal normal, puede asociarse con disritmia atrial y nodal o disociación auriculoventricular, y esto incluso a dosis bajas de atropina. Acá tenemos en este cuadro el manejo de la bradicardia inestable, ¿no? ¿Cuándo se considera bradicardia inestable? Cuando la frecuencia cardíaca es menos de 50 latidos asociado a un cuadro de hipotensión, a un estado mental alterado, a un estado de choque y a un dolor agnóstico típico o una falla cardíaca aguda. Solamente en estos casos es donde se debe corregir la bradicardia, ¿ok? Cuando se asocia a alguno de estos casos. Y cuando esta bradicardia no se corrige en forma automática sola, por ejemplo, en una apendilad, por ejemplo, cuando el cirujano crea un espacio para poder trabajar mediante la insuflación del CO2 en la cavidad peritoneal, esto podría estimular a que se desencadene una bradicardia refleja. Si al cirujano se le dice que cierre el ingreso del CO2 o que se pase a hacer una velocidad más lenta, si a pesar de que no se hace esta corrección y la bradicardia persiste, esta debe ser corregida. Por eso el tiempo que se espera para esa corrección es aproximadamente 5 minutos. Si después de 5 minutos esto no se corrige, debemos administrar atropina. Entonces, en el manejo de la bradicardia que hacemos, primero solicitamos ayuda, como en todo evento de emergencia que se desencadena en quirófano, y se pregunta quién será el líder de manejar este evento crítico, y el líder, o sea, quién organiza, quién distribuye funciones, es el anestesiólogo. En segundo lugar, se usa CO2 al 100%. Se debe oxigenar al paciente adecuadamente. Si el paciente está, por ejemplo, con un bloqueo regional, el paciente está despierto, el paciente debe colocarse inmediatamente su máscara de oxígeno. Si el paciente está intubado, debemos quitarle los medicamentos que pueden estar condicionando esta bradicardia, por ejemplo, los agentes halogenados, si él fuera el caso. Y debo hacer la corrección de esta bradicardia mediante la administración de la atropina. Acá bien, muy bien, en el cuarto punto dice, detengo el estímulo quirúrgico si es laparoscópico, ¿no? Se desinfla la cavidad o se detiene la administración de CO2. Administro atropina. ¿Cómo se administra? 0.5 miligramos intravenoso, que se puede repetir hasta 3 miligramos como dosis total. Esto en adultos, ¿ok? Porque el margen terapéutico va desde 15 a 70 microgramos por kilo. Si la atropina resulta inefectiva, debo iniciar infusión de epinefrina o dopamina, o debo pensar en usar un marcapaso transcutáneo transitorio, ¿ok? La epinefrina, ¿cómo se administra? En una dosis de 2 a 10 microgramos por minuto intravenoso, y si fuera dopamina, de 2 a 20 microgramos por kilo minuto intravenoso, ¿ok? Estas son las dosis en infusión, si es que hay un fracaso a la atropinación. Ahora, mientras vamos corrigiendo de esta manera, nosotros tenemos que buscar qué cosa ha desencadenado esta bradicardia. Si esto ha sido por un estímulo quirúrgico, por
el actuar de un agente anestésico o porque el paciente estuvo tomando medicamentos como beta bloqueadores o calcio antagonistas o digoxina. Si el paciente hubiera estado tomando, por ejemplo, un beta bloqueador, paciente que era hipertenso y que estaba con indicación de beta bloqueador, y que en el momento que fue sometido a la cirugía, su frecuencia cardíaca bajó más del 30% de su basal, yo debo administrar glucagón a 2 a 4 miligramos intravenoso en bolo, tratando de corregir el efecto del beta bloqueador. Si el paciente ha estado tomando un antihipertensivo tipo calcio antagonista, yo debo administrar cloruro de calcio 1 gramo intravenoso. Si el paciente estaba tomando digoxina, debo yo consultar a farmacia para ver cuál es la dosis de digoxina que ha estado tomando el paciente. Y en ese caso, solicita si puedo administrarle un anticuerpo específico para digoxina. Si a pesar de esto persistiera la bradicardia, yo debo interconsultar inmediatamente al cardiólogo para que pueda instalar de manera transitoria un marcapaso transcutáneo. ¿En qué consiste un marcapaso transcutáneo? El marcapaso transcutáneo es un aparato que está junto con el desfibrilador externo que usualmente se tiene en todos los quirófanos. Este marcapaso transcutáneo tiene 2 electrodos y está conectado a un sistema eléctrico que va descargando de manera continua al paciente de acuerdo a la frecuencia de marcapaso que yo le programe. Y va a estimular a la fibra cardíaca, al corazón, a través de estos electrodos externos, estas paletas que se colocan en el pecho y en la espalda, para de esa manera estimular por impulso eléctrico al corazón, para que se incremente la frecuencia cardíaca. Esto lo hace el cardiólogo. Y para este procedimiento, el paciente debe estar sedado, porque este estímulo eléctrico que se da a través de forma transcutánea provoca dolor en el paciente. Entonces el paciente tiene que estar sedado o intubado para poder colocar un marcapaso transcutáneo hasta que se le pueda programar para la colocación de un marcapaso ya definitivo si la bradicardia persistiera, haciendo ya el cardiólogo un estudio de qué es lo que pasó con el paciente, ¿verdad? ¿Por qué el paciente, una vez quitados todos los efectos que nosotros podíamos presumir, o sea, todos los agentes que nos podíamos presumir que podrían haber desencadenado la bradicardia, quitamos la anestesia, pasó el efecto del bloqueo con el anestésico local y persistiera la bradicardia, el cardiólogo evalúa y considera, haciendo una evaluación electrocardiográfica, qué cosa pasó con el paciente, lo programa para la colocación de un marcapaso definitivo. Y eso sería todo con respecto al manejo de la bradicardia en quirófano. Esto es muy importante, como les dije desde un inicio, que sepan. Primero, saber que la anestesia per se puede desencadenar bradicardia en un paciente, ¿ok? No necesariamente porque el paciente esté bradicárdico desde un inicio, sino que el paciente puede ingresar con una frecuencia cardíaca normal al quirófano y por la inducción anestésica o por el bloqueo que se le puso, el bloqueo regional se le puso muy alto, porque a mayor altitud, mayor nivel que se alcance de bloqueo, el bloqueo parasimpático es mucho mayor. Puedo yo haber ocasionado esta bradicardia por mi técnica anestésica, por el agente anestésico que utilicé, o el cirujano durante la cirugía, por el estímulo que está realizando quirúrgico, que está estimulando el parasimpático, sea por una insuflación de CO2 en una laparoscópica, cuando esta insuflación es muy rápida o un alto flujo, o sea por un estímulo directo a sitios donde se estimula
a la parte simpática, ¿no? Les he mencionado cuello uterino, recto, membrana timpánica, ojos, ¿no? Una serie de zonas donde puede uno estimular el parasimpático y condicionar bradicardia. Sí, a pesar de que se quitó el estímulo anestésico, se quitó el estímulo quirúrgico y persiste la bradicardia, se pasa a lo que hemos mencionado en este algoritmo que hemos presentado, ¿verdad? Se debe poner, si no responde a atropina, infusión de epinefrina o dopamina, y pensar en la colocación de un marcapaso previo de consulta con cardiología. Que es muy frecuente, lo es, chicos. Ayer mismo yo en mi guardia he tenido un paciente que se le puso anestesia raquídea para una apendicectomía laparoscópica. Nosotros actualmente tenemos como protocolo en pacientes con apéndices simples o pacientes con IgG, ¿no? No lo intubamos, sino utilizamos la anestesia regional. A través de un bloqueo raquídeo, que se alcanzan niveles muy altos, estamos hablando de niveles de 4, de 5 a través de un tren de Lembourg forzado en estos pacientes. Eso lo vamos a tomar, voy a presentarles videos cuando hablemos específicamente de anestesia raquídea. Y el paciente, empezaron la cirugía, empezaron a insuflar la cavidad peritoneal con CO2 y el paciente de su frecuencia cardíaca, que era de 64, se bajó hasta 41. Asociada con hipotensión, porque el paciente también la presión se le bajó de lo que tenía 100, más su media estaba por encima de 70, bajó a 80,45, si no mal recuerdo. Entonces a este paciente se le puso atropina 0.5 miligramos y el paciente recuperó frecuencia cardíaca y mejoró también su presión arterial. Entonces es muy frecuente, chicos, es muy frecuente que nosotros en quirófano veamos estas circunstancias y sepamos cómo manejar estas circunstancias de manera rápida. Acuérdense que una bradicardia o una hipotensión son más de 5 minutos, estamos hablando de posible daño agudo en órganos blancos, porque disminuimos el gasto cardíaco a estos órganos que requieren una oxigenación adecuada para mantener su función de manera óptima. En el caso de niños, ¿cuándo yo considero bradicardia? No es lo mismo que en adultos, porque el cuadro que hemos mencionado es de adulto, menos de 50 latidos en un adulto, pero en un niño no es así. En un niño nosotros estimamos bradicardia cuando baja más del 25% de su cifra basal. Por ejemplo, un niño de 1 año tiene su frecuencia cardíaca normal, está en 110, 120, un niño. Pero cuando su frecuencia cardíaca cae por debajo de 80, debemos pensar que es bradicardia en un niño. Entonces depende de su basal y depende de la edad, ¿ok? Y en ese caso sí o sí tiene que ser también atropinizado ese niño, ¿no? Y los valores son diferentes a los del adulto que hemos mencionado, ¿no? En ese caso no va a ser 0.5 miligramos como está en este cuadro que hemos mencionado de bradicardia inestable. Ahí los márgenes van de 15 hasta 70 microgramos por kilo que podría mostrar yo atropina. ¿Preguntas sobre esta parte? Preguntas. Incluso hemos visto en uno de los videos de anestesia general de un paciente que se le monitorizó línea arterial, ¿no se acuerdan? De una nefrectomía, como el paciente hizo bradicardia, que se bajó hasta 39 de su frecuencia cardíaca y tuvimos que atropinizarle. Lo vieron, y eso fue por agente anestésico, la anestesia nada más que indujo eso. Entonces sí debemos saber usar atropina. La atropina viene actualmente en la presentación en quirófano de 1 miligramo por ml. O sea, así viene la presentación. Que equivale a ¿cuántos microgramos? A ver, chicos, 1 miligramo a 100 microgramos. Entonces yo tengo en una ampolla de 1 ml 100 microgramos de atropina. Entonces, en función a eso yo hago las correcciones. En el caso de pediatría o en el caso de adulto. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Doctora, una pregunta. Cuando hablo de los síndromes periféricos, hablo de grados anticolinérgicos. ¿Esos grados tienen alguna relación con la mortalidad o ayudan de alguna manera en una escala? ¿Algo? No. Lo que he tratado de demostrar con eso,
de que existen síndromes que están asociados a la atropinización. O sea, hay gente que dice que la atropina es inocua, es falso. La atropina no es inocua. Dependiendo de la cantidad, o sea, de la dosis que se administra la atropina y dependiendo también de la susceptibilidad del paciente. Yo he tenido la oportunidad, personalmente, nosotros en el hospital de niños, a todos los niños los atropinizábamos para entrar al quirófano, a todos, sin excepción, porque querían los anestesiólogos, ¿no?, de que el paciente no tuviera nada de secreciones en la boca y poder hacer una laringoscopía rápida sin problemas. Porque los niños son los que te hace más laringoespasmo cuando hay una secreción presente en la boca. Eso se ha demostrado estadísticamente. Entonces les poníamos atropina a todos los niños de acuerdo a su peso. ¿Okay? Y yo he visto desde fiebre por atropina, o sea, lo que señalan allí dentro de síndromes periféricos, ¿verdad?, que hablan como calor. Yo he visto niños con fiebre inducida por atropina, fiebre, o sea, temperatura mayor de 37.9, hasta niños con, en vez de que el niño venga tranquilo, porque también se administraba midazolam por vía intramuscular junto con la atropina. Estoy hablando en estos niños como premedicación. En vez de que el niño te llegue tranquilo, el niño te llegaba totalmente irritable. Y eran las dosificación de atropina en estos niños. Y las dosis eran correctas, de acuerdo a kilo de peso, sino que la respuesta y la sensibilidad de la atropina había sido diferente. Que es infrecuente, es cierto. Por eso es que algunos anestesiólogos, y en mi caso yo también, yo soy una de ellas, a mí no me gusta usar atropina en la premedicación, porque he visto fiebre, he visto excitación por atropina. Yo prefiero usar solo midazolam como premedicación, ¿no?, porque aparte el niño está en ayuna, está con la boca seca porque no está hidratado adecuadamente, ¿no?, porque está en ayuno. Entonces yo personalmente no me gusta usar atropina por esta razón. Yo uso la atropina cuando yo veo que hay o bradicardia o hay hipotensión, y en ese caso sí utilizo la atropina, pero no me gusta usarlo como premedicación en niños, ¿no?, e incluso en adultos, pero porque yo he visto estos síndromes y no dependen exclusivamente de la dosis que se utilice, ¿eh? Dependen de la sensibilidad del paciente frente a la atropina. No sé si tu pregunta estuvo contestada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, es muy importante que sepan el uso de la atropina por las consideraciones que les estoy señalando. Y porque en anestesia nosotros, a hacer bloqueos anestésicos, como vamos a estar tratando ahora en nuestra segunda unidad, podemos inducir a un bloqueo parasimpático que a veces se perenniza. Existen algunos agentes, cuando hablemos de anestesia raquidia vamos a hablar sobre ello, y cuando hablemos sobre anestesia epidural igual. ¿Ok? Si no hay más preguntas, chicos, buen domingo, descansen. Nos estamos viendo el próximo viernes.